tenemos que desarrollar una función que calcule la superficie de un triángulo, que viene dada por esta fórmula, base por altura sobre 2, luego invocarla desde el programa principal y informar el resultado por pantalla. Para desarrollar este ejercicio tenemos que introducirnos en el concepto de programación modular. ¿Qué es un módulo? Es un conjunto de instrucciones que resuelven una tarea específica. La programación descendente establece que nosotros tenemos un problema general y lo vamos a resolver descomponiéndolo en problemas más particulares. Si lo trasladamos a la tarea que hacemos nosotros, que es el diseño de algoritmos, nosotros teníamos un algoritmo principal y lo que vamos a hacer ahora es descomponerlo en subalgoritmos que van a ser estos módulos que van a llevar a cabo tareas específicas. Para este ejercicio nosotros tenemos que desarrollar un módulo que realice esta tarea específica, que sería el cálculo de la superficie del triángulo. Vamos a ver también que tenemos que establecer mecanismos de comunicación entre el programa principal y los módulos que nosotros vamos a ir llamando o invocando. Vamos a ver los diagramas. Vamos a comenzar realizando la función o el módulo. Utilizamos un encabezado donde indicamos el tipo de dato que devuelve la función y el identificador de la misma. Para este caso va a devolver un tipo real y la vamos a llamar subtriángulo. Esta función se va a comunicar con el módulo que la llame, con el programa que la llame, a través de sus parámetros. En esta parte del diagrama vamos a definir los parámetros. Vamos a tener dos parámetros que van a ser la base y la altura del triángulo del cual queremos calcular la superficie. Lo que vamos a hacer para calcular la superficie es declarar una variable que vamos a llamar sub y va a ser una variable local a este módulo. Esto significa que puede ser accedida únicamente desde este módulo y no va a poder ser accedida desde el módulo que la llama o desde cualquier otro punto del programa. Mediante esta expresión procedemos a calcular el valor de la superficie y se lo asignamos a la variable sub. Ahora lo que hacemos es devolver el valor sub mediante esta instrucción. Vamos a comenzar a desarrollar ahora el programa principal, donde se va a llamar a la función que acabamos de desarrollar. Vamos a declarar tres variables, dos para la base y la altura que le vamos a pedir al usuario, y la otra va a ser una variable donde vamos a almacenar el resultado que nos devuelva la función. Le solicitamos al usuario que ingrese la base y la altura. Almacenamos los valores en las variables base t y altura t. Ahora procedemos a invocar o llamar a la función que desarrollamos y pasarle los valores para que haga el cálculo de la superficie. Finalmente informamos el valor calculado de la superficie por pantalla. Y ahí finaliza el programa principal. En esta instrucción lo que hacemos es invocar a la función subtriángulo y pasarle dos argumentos que son los que ingresó el usuario anteriormente, base t y altura t. Se transfiere el control del flujo del programa al módulo. Comienza a ejecutarse el módulo, se declara esta instrucción, se calcula la superficie mediante esta expresión, se almacena el resultado en esta variable y esa variable se retorna. ¿Dónde se retorna? En el nombre de la función. Entonces esta invocación devuelve el valor de la superficie y se asigna a la variable superficie del programa principal. Luego se informa en pantalla. Cuando hablamos de argumentos y parámetros, va a depender desde dónde lo veamos. Si lo vemos desde el punto de vista del programa principal, entonces son argumentos.
serían base t y altura t en este ejemplo. Visto desde el punto de vista de la función o módulo, estamos hablando de parámetros, base y altura. El mecanismo de comunicación es posicional, es decir, el primer argumento se liga con el primer parámetro, el segundo argumento se liga con el segundo parámetro. Existen dos tipos de parámetros: parámetros pasados por valor y parámetros pasados por referencia. Nosotros en este ejercicio utilizamos los parámetros pasados por valor. Con estos parámetros se generan una copia de los valores de los argumentos y tienen alcance local dentro del módulo. Una vez que finaliza el módulo, estos valores se pierden. Es decir, si los valores fueron actualizados dentro del módulo, bueno, cuando finaliza el módulo se pierden. Esta es la gran diferencia con los parámetros pasados por referencia, en donde en caso de que si hubiera actualizaciones dentro del módulo, bueno, cuando finaliza el módulo devuelve el control al programa principal, las actualizaciones todavía permanecen en dichos argumentos. Ahora vamos a proceder a codificar la función y el programa principal. Comenzamos declarando las variables. Luego le solicitamos al usuario que ingrese los valores de la base y la altura. Y en el siguiente paso invocamos la función que habíamos llamado subtriángulo y que tenía como argumentos los valores que había ingresado el usuario, que son la base y la altura. Informamos por pantalla el resultado del cálculo de la superficie que devolvió la función y finaliza el programa principal. La realización de la función se lleva a cabo debajo del programa principal. Entonces vamos a comenzar. Declaramos la variable local sub. Calculamos la superficie, que es el resultado de la base por la altura sobre 2. Y devolvemos el resultado que se encuentra en la variable sub. Esto lo que hace es que cuando se invoca la función, se le pasan los argumentos, se transfiere el control a la función, se ejecuta, se calcula el valor y se devuelve en el nombre de la función, y en este caso ese valor se asigna a la variable que se encuentra en el programa principal. Ahora lo único que nos falta es declarar el prototipo, donde se definen únicamente los tipos de datos que intervienen. Entonces tenemos dos tipos de dato real, que son parámetros por valor, que son valores de entrada a la función, y el tipo de dato que devuelve la función, que también es real. Vamos a compilar y ejecutar. Tenemos un problema con el operador de flujo, lo corregimos. Ingrese base y altura del triángulo, base 5, altura 9. Y el programa nos indica que la superficie del triángulo es 22,5. Terminamos el ejercicio.